Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, amigos, hermanos en Cristo, a su canal del Jabalí, y continuamos con nuestra serie de la primacía papal, tratando de refutar lo que la Iglesia de Roma enseña respecto a la primacía de Pedro. Ya tenemos 4 videos anteriores en los cuales hemos dado evidencias tanto históricas como de las Escrituras al respecto. Y hoy seguimos con esto, ¿no? Hoy seguimos con esta serie. Es la 5ª entrega que hacemos de esto, de varias que van a ser. Así que ojalá que sean de su agrado y sean de edificación para todos ustedes. Busquen las referencias. Si se fijan un poquito, en las diapositivas que salen en estos videos, ahí viene el enlace. Si le ponen pausa y luego ponen ustedes en su navegador el enlace al cual hacemos referencia cuando hablamos de una publicación, de una referencia, digamos, como el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí viene dónde está, en qué numeral, por supuesto lo damos, pero por si quieren ir en la red a buscarlo y ver que no estamos mintiendo, que no estamos sacándonos de la manga cualquier dato o alguna cita de algún autor o padre de la Iglesia, pues entonces ahí lo tienen ustedes a su disposición. Esto lo tengo muy presente porque me gusta. A mí me gusta que me hablen con la neta del planeta y no me gusta que me anden con que, pues sí, o sea, con medias tazas, ¿no? Que me digan, no, pues es que un padre de la Iglesia dijo esto u otro dijo aquello y no me das tú las fuentes. Y eso es lo que a mí me gusta dar, ¿no? Porque no les voy a hablar, yo no voy a echar nada de mi cosecha, simplemente lo que he encontrado, lo que he investigado, lo que me han contado otros, aquí lo hago público, y cuando tengo que darle crédito a alguien más sobre algo, ¿por qué no hacerlo, no? Más bien eso es lo correcto, es atribuirle la fuente, atribuir lo que realmente tenemos, o la información que tenemos, darle crédito a quien merece. Bien, pues hoy continuamos con esta 5ª entrega, ¿verdad? Como les digo, esto nos vamos a basar el día de hoy principalmente en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Juan capítulo 21, 15 dice lo siguiente, dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús, le dijo: apacienta mis corderos. Este intercambio entre Jesús y Pedro ocurrió 3 veces. De Jesús me amas, Jesús me quieres. Y terminó con Jesús profetizando que Pedro sería finalmente un mártir, sería martirizado. Y este es el único pasaje al que apela el Catecismo de la Iglesia Católica para defender su afirmación de que Jesús hizo a Pedro pastor de toda la Iglesia. En el numeral 881 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su Iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Jesús le dice a Pedro que apaciente sus ovejas, pero no especifica quiénes son esas ovejas. El propio Pedro se acerca mucho más a especificar a qué ovejas o qué ovejas eran las que se le habían dado para pastorear. En 1 de Pedro 5, versículos del 1 al 4, que dice: yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Pedro señala
lo que debería ser obvio. Uno solamente puede pastorear a los que están cerca de uno, a los que están cerca de ti. Pedro le dice a los ancianos, que en este caso les dice a los presbíteros, que deben pastorear el rebaño de Dios que está bajo su cuidado. Fíjense también en que Pedro se llama a sí mismo anciano, como anciano que soy, y asigna el papel de pastor principal a Jesús, que puede estar siempre con nosotros, como dijo en Mateo 28:20 nuestro Señor. Pedro, al no ser omnipresente, no puede estar siempre con todos o al mismo tiempo con todos. Y por ejemplo, si Jesús viniera a mí y me dijera que pastoreara a sus corderos, estaría seguro de que se refería a los cristianos de mi iglesia local, junto con cualquier otro cristiano que me pusiera delante o al que me enviara. Después de todo, no puedo pastorear ninguna de las ovejas de Jesús en Nicaragua, porque no conozco a ninguna de ellas, o en Bolivia, o en Turquía, etc. Ciertamente no asumiría que Él me estaba instalando como el pastor de todas las iglesias en todas partes del mundo. Pedro era mucho más grande que yo, espiritualmente, definitivamente. Los evangelios lo retratan como el líder de los apóstoles y desempeña un papel destacado a lo largo de su vida. Sin embargo, es imposible que Pedro pastoree a todos los cristianos del mundo. Jamás. Hoy en día, el Papa en Roma podría al menos intentar pastorear todas las iglesias del mundo utilizando el Internet. Sin embargo, Pedro no podría haber pastoreado toda la iglesia ni siquiera por carta. Los apóstoles llevaron el evangelio al imperio persa, a la India, a Etiopía y probablemente incluso a las islas británicas y al sur de China durante la vida de Pedro. Las cartas en ese entonces, sin embargo, también durarían meses en llegar a muchos de esos lugares. Juan 21, 15 al 17 no nos da suficiente información para sacar conclusiones sobre el alcance del pastoreo de Pedro. Necesitaríamos alguna otra prueba para concluir que Pedro fue pastor de algo más que de las ovejas que le fueron asignadas en Jerusalén, o en Antioquía, en Corinto o en Roma. Estas iglesias en las que la historia atestigua que desempeñó un papel. El apologista católico Jimmy Akin intenta reforzar Juan capítulo 21, 15 al 17 con Lucas capítulo 22, versículo 32. Él señala que en este versículo Jesús le dice a Pedro que fortalezca a sus hermanos. Y eso lo dice en presencia de los demás apóstoles. Así concluye Jimmy Akin que Pedro tiene un lugar especial entre los apóstoles. Vamos a ver esa porción del video de YouTube de Jimmy Akin en el canal de Catholic Answers. 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. And then third, he tells Peter specifically that I've prayed for your faith, and when you turn back, strengthen your brethren. Now, if you look at the three components of Jesus' answer to the question of who is the greatest, the first and most important thing he says deals with why you're even asking the question. He indicates that this is the wrong way to look at things. We should be exercising the principles of servant leadership rather than looking for opportunities to lord it over other people. So he explains the correct way that authority should be exercised. Then he assures them that they will all have a share of authority in the heavenly kingdom, and they should be satisfied with that. But then he indicates that Peter has a special role among the apostles that's different. Aquí es donde dice que Pedro tiene un papel especial en cuanto a su rol junto con los demás apóstoles. Than the others. Peter is the one Pedro he specifically es aquel que tasks with específicamente le da strengthening la the tarea faith of his de brethren fortalecer a sus after Peter hermanos himself comes back from después de his fall, que which is about to happen later that night. de lo que If you look de at la negación de Pedro dice que pasaría un poco después de ese episodio. Bien, así es como este apologista católico pues trata de
de fundamentar el primado papal, cosa que vemos que nada tiene que ver, ¿no? Y porque esto no es un argumento a favor de la primacía papal. No podemos negar, por supuesto, que Pedro tuvo un papel especial entre los apóstoles. Fortalecer a sus hermanos, sin embargo, no es lo mismo que tener un poder pleno, supremo y universal sobre ellos. Autoridad plena, suprema y universal es más bien lo contrario del tipo de liderazgo que Jesús le dio a cualquiera de sus apóstoles, incluido a Pedro. Les dijo que mientras los gentiles ejercen el señorío y la autoridad sobre los demás, no será así entre vosotros, como dice Marcos 10, 42 a 43. Si hay evidencia de que Pedro tenía autoridad suprema sobre los otros apóstoles o sobre toda la iglesia, pues debíamos encontrarlo, o tenemos que buscar eso fuera de las Escrituras, porque en las Escrituras no aparece. Los apologistas católicos romanos tratan de encontrar esa evidencia en la historia cristiana primitiva, pero como nos advierten las propias autoridades de la Iglesia Católica Romana, esa evidencia no existe. Ahora, es hora de analizar la evidencia que existe ahora sí respecto a la no primacía papal. Bien, pues este es un video corto, es porque de aquí en adelante ya vamos a entrar a lo que es la carnita de esto, que es la refutación de la primacía papal. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos.